Los gritos todavía resuenan en mis pesadillas. Cada noche revivo el momento en que nos arrastraron a las catacumbas, donde la oscuridad devoraba nuestras almas poco a poco. Solo dos de nosotros sobrevivimos para contar la historia, y solo yo juré que los responsables pagarían por cada minuto de nuestro tormento. Mi nombre es Alejandro Vega. A los 19 años ingresé al seminario San Ignacio con el corazón lleno de fe y los ojos puestos en un futuro sirviendo a Dios. El seminario se ubicaba en las afueras de Madrid, un edificio de piedra gris que se alzaba entre cipreses centenarios como un monumento a la tradición y la disciplina. Los muros gruesos y las ventanas estrechas filtraban la luz del sol creando patrones en los suelos de mármol pulido, donde mis pasos resonaban cada mañana camino a la primera oración. Mis compañeros se convirtieron rápidamente en mi familia. Éramos 5 los que formábamos un grupo inseparable. Manuel, el más estudioso, siempre llevaba sus libros de teología bajo el brazo y discutía apasionadamente sobre interpretaciones bíblicas durante las comidas. Carlos, con su voz melodiosa, dirigía el coro y llenaba los pasillos del seminario con cánticos que elevaban el espíritu. Los gemelos, Tomás y Felipe, eran los más jóvenes, apenas 18 años, con una fe tan pura que inspiraba a todos los que los conocían. Y yo, Alejandro, el más cuestionador, siempre buscando el verdadero significado detrás de cada enseñanza. Nuestro rector, el padre Augusto Mendoza, llevaba más de 30 años dirigiendo el seminario. Un hombre alto y delgado, con ojos hundidos, que parecían mirar directamente al alma. Su severidad era legendaria, pero todos respetábamos su aparente devoción y conocimiento. Bajo su liderazgo, el Seminario San Ignacio se había convertido en uno de los más prestigiosos del país. Padres de todas partes de España enviaban a sus hijos con vocación para formarse bajo su tutela. Mi familia estaba inmensamente orgullosa de mi vocación. Mi madre, viuda desde mis 12 años, había trabajado incansablemente como enfermera para darme una educación que me permitiera elegir mi camino. Cuando le comuniqué mi decisión de ingresar al seminario, vi en sus ojos un brillo de satisfacción mezclado con lágrimas de emoción. Mi hermana menor, Elena, guardaba cada carta que le enviaba desde el seminario, contándome en sus respuestas cómo presumía en su escuela de tener un hermano que sería sacerdote algún día. La rutina en San Ignacio era rigurosa, pero reconfortante. Despertábamos antes del amanecer para la primera oración, seguida de horas de estudio, prácticas espirituales y servicios comunitarios. Las comidas eran momentos de comunión donde compartíamos no solo el pan, sino también nuestras inquietudes y descubrimientos espirituales. Las noches terminaban con una última oración y el silencio que invitaba a la reflexión personal. Durante 2 años, esta vida llenó cada rincón de mi ser. Mi fe crecía día a día, alimentada por el conocimiento y la comunidad. Construí una relación cercana con Dios y con mis compañeros. Juntos soñábamos con el día en que saldríamos a servir en diferentes parroquias, llevando la palabra y el consuelo a quienes lo necesitaran. Nos juramos mantenernos en contacto sin importar dónde nos llevara nuestro ministerio. Todo cambió cuando el padre Augusto anunció un retiro espiritual especial. Un retiro que, según él, marcaría un antes y un después en nuestra formación sacerdotal. Solo los mejores seminaristas serían seleccionados para esta experiencia única. Cuando mencionó nuestros 5 nombres, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad. Nos dijo que el retiro tendría lugar en un antiguo monasterio ubicado en la Sierra de Guadarrama, a unas 2 horas del seminario. El monasterio de San Gabriel había sido abandonado décadas atrás, cuando la orden que lo habitaba se disolvió.
Era un lugar imponente, aislado entre montañas y bosques densos, lejos de cualquier pueblo o carretera principal. El padre Augusto explicó que la diócesis había comenzado a restaurarlo con la intención de convertirlo nuevamente en un centro espiritual. Seríamos los primeros en utilizarlo para un retiro desde su abandono, un honor que nos llenaba de expectativa. La semana previa al retiro la pasamos en preparación especial. Ayunos parciales, horas adicionales de oración y lecturas específicas que el padre Augusto seleccionó para nosotros. Nos habló de purificación espiritual y de la necesidad de enfrentar nuestros demonios internos para ser verdaderos siervos de Dios. En ese momento, sus palabras me parecieron inspiradoras. No podía imaginar el significado literal que tendrían. Después, la noche antes de partir, escribí una carta a mi madre y mi hermana contándoles sobre el retiro y prometiendo regresar con renovada vocación. Les pedí que oraran por mí durante esos 7 días en que estaríamos incomunicados. Recuerdo haber sentido una extraña inquietud mientras sellaba el sobre, como si una parte de mí supiera que algo no estaba bien. Descarté ese presentimiento, atribuyéndolo a los nervios por la intensidad espiritual que nos esperaba. La mañana de nuestra partida amaneció cubierta por una niebla espesa que envolvía el seminario como un manto fantasmal. El padre Augusto nos esperaba junto a una furgoneta negra, acompañado por 2 hombres que nos presentó como ayudantes espirituales para el retiro. Subimos nuestras pequeñas maletas con lo esencial y nos despedimos de los otros seminaristas. El viaje comenzó en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos y oraciones, sin saber que para algunos sería el último día de sus vidas. Pero el monasterio apareció entre la niebla como una fortaleza medieval, sus torres de piedra oscura recortadas contra el cielo gris de la montaña. Un escalofrío recorrió mi espalda al contemplar las gárgolas que adornaban los aleros, figuras grotescas con rostros contorsionados en muecas de dolor eterno. El padre Augusto notó mi reacción y me dijo que las gárgolas representaban a los demonios vencidos, un recordatorio constante de la batalla espiritual que todo hombre de fe debe librar. Descendimos de la furgoneta y el frío de la montaña nos envolvió inmediatamente. El sonido de nuestros pasos sobre la grava del camino era el único que rompía el silencio sepulcral del lugar. No había pájaros cantando, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración alrededor del monasterio. El interior olía a humedad y a incienso, una combinación extraña que irritaba la nariz y hacía arder los ojos. Los pasillos eran laberintos de piedra, iluminados por velas colocadas en antiguos candelabros de hierro. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse con vida propia. El padre Augusto nos condujo hasta nuestras celdas, pequeñas habitaciones con una cama estrecha, un reclinatorio y un crucifijo de madera como único adorno. Manuel me susurró mientras caminábamos que el lugar le parecía demasiado lúgubre para un retiro espiritual. Le respondí que quizás esa era la intención, alejarnos completamente de las comodidades mundanas para encontrar a Dios en la austeridad. Cuán equivocado estaba. La primera señal de que algo no estaba bien vino durante la cena. El comedor era una sala amplia, con una larga mesa de madera donde apenas cabíamos los 8. La comida servida era un caldo insípido con trozos de pan duro. El padre Augusto anunció que durante el retiro seguiríamos una dieta ascética para purificar el cuerpo y preparar el espíritu. Tomás preguntó inocentemente cuál sería el programa de actividades para los siguientes días. La respuesta del padre heló mi sangre.
Nos dijo que cada uno de nosotros sería sometido a un intenso proceso de purificación individual, que nuestras almas serían escrutadas y liberadas de todo pecado y tentación. Esa noche, acostado en la dura cama de mi celda, escuché un grito distante que parecía venir de las profundidades del monasterio. Me incorporé de inmediato, pero el sonido cesó tan rápidamente como había comenzado. Me convencí de que había sido el viento colándose por alguna grieta en los muros antiguos, o quizás mi imaginación exaltada por el ambiente opresivo del lugar. El segundo día comenzó con una misa extraña. El padre Augusto utilizó un ritual que nunca había visto antes, con oraciones en latín antiguo que no formaban parte de la liturgia habitual. Los dos ayudantes permanecieron a los lados del altar como estatuas silenciosas, sus ojos fijos en nosotros mientras rezábamos. Después del desayuno, igualmente austero, el padre Augusto llamó a Felipe para su primera sesión de dirección espiritual. El joven seminarista siguió al rector con expresión confiada. Fue la última vez que lo vi con vida. Durante ese día, cada uno fue llamado excepto Manuel y yo. Cuando Carlos regresó de su sesión, noté que algo había cambiado en él. Su rostro habitualmente animado lucía pálido y sus manos temblaban ligeramente. Le pregunté qué había sucedido. Me respondió que el padre Augusto lo había interrogado sobre pecados que nunca había cometido, acusándolo de albergar demonios en su interior. Le dije que seguramente era parte del método para hacernos reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza. Carlos asintió sin convicción y no volvió a hablar durante el resto del día. Esa noche, los gemelos no aparecieron para la cena. El padre Augusto explicó que estaban en vigilia especial, preparándose para una purificación más profunda. La inquietud comenzó a crecer en mi interior, pero aún no me atrevía a cuestionar abiertamente lo que estaba sucediendo. La fe y el respeto por la autoridad eclesiástica estaban demasiado arraigados en mí. El tercer día fue Manuel quien desapareció. Después del desayuno, el padre Augusto lo llamó para su sesión. Pasaron las horas y mi amigo no regresaba. Cuando pregunté por él durante la comida, el padre me dijo que Manuel había demostrado una resistencia especial a la purificación y necesitaría más tiempo en oración solitaria. Carlos me miró con ojos que reflejaban mi propio miedo creciente. Esa tarde, mientras rezaba en la capilla principal, uno de los ayudantes se acercó silenciosamente y se sentó a mi lado. Creí que venía a llamarme para mi turno con el padre Augusto, pero en vez de eso, me susurró algo que confirmó mis peores temores. Me dijo que me mantuviera alerta y que no bebiera el té de la cena. No tuve tiempo de preguntarle más, porque el otro ayudante entró en la capilla y él se alejó rápidamente. Durante la cena, fingí beber el té mientras observaba a Tomás luchar por mantener los ojos abiertos. Carlos ya había sido llevado a su celda, supuestamente exhausto por las intensas oraciones del día. Cuando el padre Augusto y los ayudantes no miraban, vertí mi té en una planta cercana. Poco después, Tomás se desplomó sobre la mesa. El padre Augusto comentó con naturalidad que el cansancio espiritual a veces se manifestaba físicamente. Los dos ayudantes llevaron a Tomás fuera del comedor. Regresé a mi celda como si nada hubiera pasado, pero en lugar de acostarme, permanecí alerta junto a la puerta. Aproximadamente una hora después, escuché pasos en el pasillo. Me tendí rápidamente en la cama y fingí estar profundamente dormido. La puerta se abrió y sentí la presencia de alguien observándome. Luego, los pasos se alejaron y la puerta se cerró nuevamente. Esperé lo que me pareció una eternidad antes de atreverme a salir de mi celda. El monasterio estaba sumido en un silencio absoluto, apenas interrumpido por el ocasional crujido de la madera antigua.
Me deslicé por los pasillos oscuros, siguiendo un instinto que me llevaba hacia las zonas más profundas del edificio. En un rincón apartado encontré una puerta pequeña que conducía a unas escaleras descendentes. El olor que emanaba de allí era nauseabundo, una mezcla de humedad, sangre y incienso quemado. Bajé los escalones con el corazón martilleando en mi pecho, guiándome por el débil resplandor de las antorchas colocadas a intervalos en la pared de piedra. Las escaleras parecían interminables, llevándome cada vez más profundo bajo el monasterio. Finalmente llegué a un pasillo largo, flanqueado por puertas de madera con pequeñas aberturas enrejadas. Era un calabozo. Me acerqué a la primera puerta y miré por la rejilla. La celda estaba vacía. En la segunda encontré a Tomás, inconsciente, atado a una especie de mesa de madera. Su rostro mostraba signos de violencia y su cuerpo estaba marcado con símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre seca. En la tercera celda encontré a Carlos. Estaba consciente pero en estado de shock. Cuando me reconoció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me susurró que el padre Augusto estaba realizando exorcismos, convencido de que todos estábamos poseídos por demonios que debían ser expulsados para purificar nuestras almas. Me contó que Felipe había muerto durante el primer día, incapaz de soportar el ritual. Manuel había sido llevado esa mañana y no lo habían traído de vuelta. Intenté abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Le prometí a Carlos que buscaría la manera de sacarnos de allí. En ese momento escuché voces acercándose. Me escondí rápidamente en un nicho oscuro del pasillo. El padre Augusto y sus dos ayudantes aparecieron arrastrando un cuerpo. Con horror reconocí a Manuel. Su rostro estaba irreconocible, hinchado y cubierto de sangre. Lo arrojaron en una celda y se alejaron discutiendo sobre la resistencia de Mintisintes, los demonios modernos. Cuando se alejaron lo suficiente, me acerqué a la celda donde habían dejado a Manuel. A través de la rejilla pude ver que todavía respiraba, aunque cada inhalación parecía causarle un dolor inmenso. Susurré su nombre y sus ojos se abrieron ligeramente. Me reconoció y trató de hablar, pero solo un gruñido escapó de sus labios hinchados. Me hizo señas para que me acercara más y con un esfuerzo sobrehumano logró susurrarme dónde encontrar las llaves de las celdas. Siguiendo sus indicaciones, me dirigí a una pequeña habitación al final del pasillo que servía como almacén para los instrumentos utilizados en los rituales. La visión que me recibió allí quedará grabada para siempre en mi memoria. Mesas cubiertas de instrumentos de tortura medievales, frascos con sustancias de colores extraños, libros antiguos, abiertos en páginas, con ilustraciones perturbadoras de demonios y rituales sangrientos. En un rincón, colgado de un clavo en la pared, encontré un juego de llaves. Tomé las llaves y regresé al pasillo con la intención de liberar primero a Carlos, que parecía estar en mejores condiciones para ayudarme con los demás. Pero cuando llegué a su celda, la puerta estaba abierta y Carlos había desaparecido. Un mal presentimiento me invadió. Corrí hacia la celda de Tomás y lo encontré en el mismo estado. Decidí intentar despertar a Manuel para escapar juntos. Abrí su celda y me acerqué a él. Sus ojos me miraron con una mezcla de alivio y urgencia. Con sus últimas fuerzas me agarró del brazo y me susurró que corriera, que me salvara yo, porque él ya estaba más allá de toda ayuda. Le dije que no lo dejaría, que encontraríamos una manera de salir todos. En ese momento, un ruido a mis espaldas me alertó. Me giré para encontrarme cara a cara con uno de los ayudantes. No tuve tiempo de reaccionar antes de que un golpe en la cabeza me sumiera en la oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, estaba atado a una mesa similar a la que había visto en la celda de Tomás. El padre Augusto se inclinaba sobre mí, sus ojos brillando con un fervor enfermizo.
Me dijo que había descubierto mi traición y que ahora tendría que trabajar el doble para expulsar a los demonios que me poseían. Lo que siguió fue una pesadilla interminable, días de tortura física y psicológica bajo el pretexto de un exorcismo. El padre Augusto recitaba oraciones en latín mientras aplicaba diversos tormentos. Me privó de agua y comida, me mantuvo despierto durante días, me golpeó con objetos bendecidos supuestamente para causar dolor a los demonios sin dañar mi alma. Entre sesiones me encerraba en una celda oscura donde los gritos de mis compañeros eran la única compañía. Durante uno de esos encierros, escuché un susurro desde la celda contigua. Era Carlos. Había sobrevivido y estaba en la celda de Mindorese al lado. A través de un pequeño agujero en la pared comenzamos a comunicarnos. Me contó que Tomás también había muerto, incapaz de soportar los rituales. De los 5 que habíamos llegado al monasterio, solo quedábamos Carlos y yo. Carlos estaba físicamente más débil que yo, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Me habló de su plan para escapar. Había notado que uno de los ayudantes, el mismo que me había advertido sobre el té, mostraba signos de duda. Carlos creía que podríamos convencerlo de ayudarnos si teníamos la oportunidad de hablar con él a solas. Durante las semanas siguientes, mientras soportábamos los rituales diarios, intentamos establecer contacto con ese ayudante. Finalmente, una noche, vino a nuestras celdas cuando todos dormían. Se presentó como Gabriel, el cuidador del seminario que había acompañado al padre Augusto porque creía genuinamente en el retiro espiritual. Solo después descubrió la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Nos dijo que el padre Augusto había hecho lo mismo antes, en otros lugares, siempre con jóvenes seminaristas seleccionados por su pureza y devoción. Gabriel nos prometió ayudarnos a escapar, pero nos advirtió que tendría que ser cauteloso para no levantar sospechas. El plan tomaría tiempo. Mientras tanto, debíamos seguir fingiendo que los rituales estaban funcionando, mostrar signos de sumisión y arrepentimiento para que el padre Augusto bajara la guardia. Durante ese tiempo, Carlos y yo nos mantuvimos vivos gracias a la comida extra que Gabriel nos traía a escondidas. Nos contaba lo que sucedía en el exterior, cómo nadie en el seminario sospechaba nada, porque el padre Augusto había enviado cartas falsas en nuestro nombre, supuestamente escritas durante el retiro, hablando de la intensidad espiritual y la necesidad de prolongar nuestra estancia. Un mes completo pasó antes de que Gabriel considerara seguro intentar el escape. Para entonces, el padre Augusto había reducido la frecuencia de los rituales, convencido de que había quebrado nuestra voluntad y expulsado a los demonios. Nos permitía incluso caminar por los pasillos del calabozo bajo estrecha vigilancia para recuperar fuerzas físicas. La noche elegida para el escape, Gabriel drogó al otro ayudante durante la cena. Cuando todos dormían, vino a nuestras celdas con las llaves y ropa limpia. El plan era simple. Saldríamos por un pasaje secreto que conectaba las catacumbas con el bosque. Caminaríamos hasta el pueblo más cercano y denunciaríamos lo sucedido a las autoridades. Todo iba según lo planeado hasta que estábamos a punto de entrar en el pasaje secreto. El padre Augusto apareció de repente, alertado por algún ruido o quizás por simple intuición. Lo que siguió fue un caos de gritos y violencia. Gabriel intentó detener al padre mientras Carlos y yo corríamos hacia la salida. Escuchamos un disparo. El padre Augusto tenía un arma. Gabriel cayó herido. Carlos se detuvo para ayudarlo. Les grité que siguieran, que yo distraería al padre. Me lancé contra el padre Augusto con toda la furia acumulada durante semanas de cautiverio. Luchamos mientras Carlos arrastraba a Gabriel hacia el pasaje. El padre era sorprendentemente fuerte para su edad.
Durante el forcejeo, el arma se disparó nuevamente. La bala rozó mi hombro, pero fue suficiente para hacerme caer. El padre Augusto aprovechó para correr tras Carlos y Gabriel. Con el hombro sangrando, los seguí tambaleándome por el pasaje oscuro. Cuando llegué al final, la escena que encontré me dejó paralizado. El padre Augusto estaba de pie sobre los cuerpos de Carlos y Gabriel. Me miró con una sonrisa triunfal que se desvaneció cuando vio que detrás de mí aparecían luces y se escuchaban voces. Alguien había escuchado los disparos y había venido a investigar. El padre Augusto intentó huir, pero estaba acorralado. En un último acto de locura, se llevó el arma a la cabeza. No llegó a disparar. Las luces resultaron ser linternas de la Guardia Civil. Alguien en el pueblo cercano había reportado actividad sospechosa en el monasterio abandonado y habían venido a investigar. Los disparos solo confirmaron sus sospechas. Carlos había sobrevivido, aunque estaba gravemente herido. Gabriel no tuvo la misma suerte. El padre Augusto fue arrestado. Yo me desplomé, exhausto física y emocionalmente, mientras los guardias pedían ambulancias y refuerzos. Lo último que recuerdo de esa noche es el rostro de un médico inclinado sobre mí, prometiéndome que todo había terminado. Pero para mí, solo era el comienzo de otra batalla. Desperté en un hospital provincial 3 días después. Mi hombro vendado dolía menos que mi alma destrozada. La habitación estaba llena de flores y tarjetas, muchas de compañeros del seminario que acababan de enterarse de lo sucedido. Mi madre y mi hermana estaban a mi lado, sus rostros marcados por el llanto y la preocupación. Me abrazaron con cuidado, como si temieran que pudiera romperme con el más mínimo contacto. Mi madre me contó cómo habían recibido la noticia. Un oficial de la Guardia Civil había llegado a nuestra casa en medio de la noche para informarles que me habían encontrado en un monasterio abandonado, víctima de lo que describieron inicialmente como un culto religioso extremista. Les habían dicho que era uno de los 2 únicos sobrevivientes. Mi madre, enfermera experimentada, había exigido ser trasladada al hospital donde me atendían. Carlos estaba en cuidados intensivos, luchando por su vida. La bala había perforado su pulmón y perdió mucha sangre antes de recibir atención médica. Los médicos no estaban seguros de si sobreviviría y si lo hacía, qué secuelas quedarían. Recé por él como no había rezado en semanas, con una desesperación nacida del miedo a perder al único que había compartido mi calvario y sobrevivido para contarlo. Los días siguientes fueron un desfile interminable de policías, psicólogos y representantes de la iglesia que querían tomar mi declaración. Reviví una y otra vez los horrores vividos, detallando las torturas disfrazadas de exorcismos, los asesinatos de mis compañeros, el cautiverio en las catacumbas. Cada relato me dejaba emocionalmente exhausto, pero también alimentaba una rabia creciente al ver las reacciones. La policía parecía tomar el caso con seriedad, acumulando evidencias para un proceso criminal contra el padre Augusto. Pero los representantes de la iglesia mostraban una actitud diferente. Sus expresiones oscilaban entre la incredulidad y la preocupación, no tanto por nosotros, sino por el escándalo que podría surgir. Un obispo incluso sugirió que podríamos estar exagerando debido al trauma, que quizás el padre Augusto solo había empleado métodos severos, pero con buenas intenciones. Cuando me dieron el alta una semana después, mi madre insistió en llevarme a casa para cuidarme. Mi habitación de la infancia se convirtió en mi refugio y mi prisión. Las pesadillas me asaltaban cada noche, reviviendo los gritos de mis amigos, el olor de las catacumbas, el rostro desquiciado del padre Augusto durante los rituales. Mi madre encontraba formas de consolarme sin palabras, preparando mis comidas favoritas, leyéndome en voz alta como cuando era niño, simplemente sosteniendo
mi mano mientras luchaba contra los recuerdos. Elena, mi hermana, con su inocencia de 15 años, fue quizás quien mejor me ayudó en esos primeros días. No hacía preguntas incómodas, no me miraba con lástima. Simplemente se sentaba conmigo a ver películas antiguas, me contaba chismes. De su escuela me trataba como al hermano que siempre había conocido, no como a una víctima rota. Un mes después de mi regreso a casa, recibí la visita del abogado de la diócesis. Vino con una oferta que me dejó sin palabras. La Iglesia estaba dispuesta a compensarnos económicamente a Carlos y a mí por lo sucedido, con la condición de que firmáramos un acuerdo de confidencialidad. Argumentó que el padre Augusto había actuado por su cuenta, que sus acciones no representaban a la Iglesia y que un escándalo público solo dañaría la fe de muchos inocentes. Rechacé la oferta inmediatamente. Le dije que ninguna cantidad de dinero podría compensar las vidas perdidas de mis amigos, que el silencio solo permitiría que algo similar volviera a ocurrir. El abogado se marchó con expresión sombría, advirtiéndome que reconsiderara mi decisión. 2 días después, recibí una llamada del hospital. Carlos había despertado y preguntaba por mí. Fui a verlo esa misma tarde. Su aspecto me impactó. Había perdido tanto peso que apenas reconocí su rostro. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos y apagados. Me reconoció y esbozó una débil sonrisa. Hablamos durante horas, recordando a nuestros amigos caídos, compartiendo nuestras pesadillas, nuestras dudas sobre el futuro. Carlos me contó que también había recibido la visita del abogado de la diócesis con la misma oferta. A diferencia de mí, estaba considerando aceptarla. Su familia era pobre y el dinero les permitiría un nuevo comienzo lejos de los recuerdos. Además, me confesó que su fe estaba completamente destruida. No quería tener nada más que ver con la Iglesia o con Dios. Quería olvidar, no luchar. Respeté su decisión, aunque no la compartía. Le prometí que seguiríamos siendo amigos sin importar lo que decidiera. Antes de marcharme, me preguntó si aún creía en Dios después de todo lo que habíamos vivido. No supe qué responderle. La verdad era que mi fe había cambiado. Ya no creía en el Dios de los rituales y las jerarquías, pero sentía que algo más profundo permanecía, algo que me había mantenido vivo en las catacumbas cuando todo parecía perdido. La investigación policial avanzaba lentamente. El padre Augusto se había declarado inocente, alegando que realizaba verdaderos exorcismos autorizados por instancias superiores de la Iglesia. Aunque las evidencias físicas eran contundentes, su defensa jugaba con tecnicismos legales y psiquiátricos. Lo más perturbador fue descubrir que no éramos sus primeras víctimas. Investigaciones en otras diócesis donde había servido revelaron patrones similares, aunque nunca con desenlaces tan trágicos. Mientras tanto, los medios comenzaron a interesarse por el caso. Un periodista local logró obtener algunos detalles y publicó un artículo en un periódico provincial. La historia fue recogida por medios nacionales y pronto me vi asediado por solicitudes de entrevistas. La diócesis emitió un comunicado lamentando lo sucedido, pero distanciándose completamente del padre Augusto, describiéndolo como un individuo perturbado que había actuado contra los principios de la Iglesia. Decidí conceder una entrevista a un periódico de tirada nacional. Quería que la verdad se conociera, que los nombres de Manuel, Felipe y Tomás no fueran olvidados. La entrevista fue publicada con gran repercusión. Recibí mensajes de apoyo de todo el país, pero también críticas de sectores conservadores que me acusaban de querer dañar a la Iglesia. La diócesis reaccionó intensificando su campaña de descrédito.
Comenzaron a circular rumores sobre mi estabilidad mental, insinuaciones de que había malinterpretado métodos disciplinarios severos, pero necesarios. Algunos antiguos compañeros del seminario, presionados por sus superiores, hicieron declaraciones sugiriendo que yo siempre había sido problemático y cuestionador de la autoridad. El golpe final vino cuando el juez encargado del caso decidió conceder al padre Augusto la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, alegando su avanzada edad y estado de salud. La noticia me llegó como un puñetazo en el estómago. La idea de que ese monstruo estuviera libre, aunque fuera temporalmente, me resultaba insoportable. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi habitación hacia la calle oscura, tomé una decisión. El sistema legal y eclesiástico estaba fallando. La justicia, tal como la entendían las instituciones, no llegaría nunca para Manuel, Felipe y Tomás. Si quería verdadera justicia, tendría que buscarla por mi cuenta. No sería fácil ni rápido, pero estaba dispuesto a dedicar mi vida a ello si era necesario. Al día siguiente, le comuniqué a mi madre que necesitaba salir de casa, empezar de nuevo en otro lugar. Le dije que había aceptado la oferta de tratamiento psicológico en una clínica especializada en trauma que el gobierno había puesto a nuestra disposición. No era completamente mentira. Iría a esa clínica, pero no solo para sanar, también para planificar mi venganza. La clínica de rehabilitación para víctimas de trauma severo se ubicaba en las afueras de Barcelona, lejos del escenario de nuestro cautiverio, un complejo moderno, rodeado de jardines diseñados para transmitir calma y seguridad. Mi habitación tenía vista al mar, una ironía considerando la oscuridad que habitaba en mi interior. El programa de tratamiento era intensivo. Terapia individual, grupal, actividades físicas, meditación, arte-terapia. Todo diseñado para ayudarnos a procesar el trauma y reconstruir nuestras vidas. Durante los primeros 2 meses, me entregué sinceramente al tratamiento. Reconocí que necesitaba sanar, al menos lo suficiente para poder ejecutar mi plan. Mi terapeuta, la doctora Martínez, era una mujer perspicaz, con años de experiencia, tratando víctimas de violencia extrema. Gradualmente, le compartí detalles de mi cautiverio que no había contado a nadie más, excepto los relacionados con mi plan de venganza. En las terapias grupales conocí a otras personas con historias igualmente desgarradoras, víctimas de secuestros, tortura, abusos sistemáticos. Entre ellos estaba Lucía, una mujer de 30 años que había escapado de una secta después de 5 años de cautiverio. Su comprensión del funcionamiento interno de organizaciones coercitivas y mentes manipuladoras resultaría invaluable para mí más adelante. También conocí a David, un ex policía que había sufrido un colapso nervioso después de infiltrarse en una red de tráfico humano. Su conocimiento de procedimientos policiales y sistemas de seguridad se convertiría en una pieza clave de mi plan. Ambos se convirtieron en mis confidentes y eventualmente en mis aliados. Mientras avanzaba en mi recuperación aparente, utilizaba mi tiempo libre para investigar. La clínica tenía una excelente biblioteca y acceso a Internet. Comencé recopilando toda la información disponible sobre el padre Augusto. Descubrí que, antes de dirigir el seminario San Ignacio, había servido en parroquias y seminarios de 3 diócesis diferentes. En cada lugar había rumores y acusaciones veladas que nunca llegaron a formalizarse. Lo más perturbador fue descubrir que no había actuado solo. En cada ubicación contaba con el apoyo o al menos la complicidad de otros miembros del clero. En San Ignacio, su principal cómplice era el padre Damián, el director espiritual que seleccionaba a los candidatos para los retiros especiales. También estaba el obispo Mendoza,
quien había ignorado deliberadamente las quejas anteriores y facilitado los traslados del padre Augusto cuando las sospechas comenzaban a crecer. 3 meses después de mi ingreso en la clínica, recibí la noticia de que el juicio contra el padre Augusto había sido pospuesto indefinidamente. Su defensa había presentado informes médicos que certificaban un supuesto inicio de demencia que lo incapacitaba para enfrentar un proceso judicial. La indignación me consumió durante días, pero también fortaleció mi resolución. Carlos me visitó en la clínica poco después. Había aceptado el acuerdo de la diócesis y se preparaba para mudarse a Canadá con su familia. Me confesó que seguía teniendo pesadillas y que dudaba que alguna vez pudiera llevar una vida normal. Antes de despedirnos, me entregó un sobre. Contenía copias de documentos que había encontrado entre las pertenencias del padre Augusto después de nuestro rescate y antes de que la policía presentara el monasterio. Eran cartas y registros que demostraban la complicidad de varios miembros de la jerarquía eclesiástica. Carlos no quería usarlos, pero pensó que yo podría necesitarlos algún día. Ese sobre fue el catalizador final. Esa noche comencé a escribir mi plan detallado. No buscaba solo venganza contra el padre Augusto. Quería exponer a todos los que habían permitido sus crímenes, los que habían mirado hacia otro lado, los que habían protegido a la institución por encima de las vidas humanas. Durante los siguientes meses, mientras continuaba con mi tratamiento oficial, establecí una rutina secreta. Cada noche, después de que la clínica se sumiera en el silencio, trabajaba en mi plan. Creé un mapa de conexiones entre todos los implicados, desde el padre Augusto hasta el último sacerdote que había guardado silencio sabiendo lo que ocurría. Lucía y David se convirtieron en mis confidentes. Al principio se mostraron escépticos y preocupados, intentaron disuadirme argumentando que la venganza no traería paz. Pero a medida que les compartía los detalles de lo sucedido y les mostraba las evidencias de la complicidad institucional, su postura cambió. No aprobaban completamente mi plan, pero entendían mi necesidad de justicia y decidieron ayudarme a refinarlo para minimizar daños colaterales. David me enseñó técnicas de vigilancia, cómo seguir a alguien sin ser detectado, cómo recopilar información de fuentes públicas sin dejar rastro. Lucía me ayudó a comprender la psicología de mis objetivos, cómo anticipar sus reacciones, cómo manipular situaciones para obtener los resultados deseados. Mientras tanto, mantuve contacto con algunas familias de mis compañeros fallecidos. La madre de Manuel se había convertido en una activista vocal contra los abusos en la iglesia. La visitaba regularmente, ofreciéndole mi apoyo y recogiendo información sobre la respuesta de la diócesis a sus demandas de justicia. Los padres de los gemelos, destrozados por la pérdida, habían aceptado el acuerdo económico y el pacto de silencio, una decisión que respetaba, aunque no compartía. 6 meses después de mi ingreso, los médicos consideraron que había progresado lo suficiente para recibir el alta. La doctora Martínez me advirtió que la recuperación sería un proceso continuo, que necesitaría seguimiento terapéutico durante años. Asentí y prometí continuar con las sesiones ambulatorias. Lo que no le dije fue que ya había alquilado un pequeño apartamento en Madrid, cerca de donde residía actualmente el padre Augusto, bajo arresto domiciliario. Antes de dejar la clínica, tuve una última reunión con Lucía y David. Les presenté mi plan completo, ahora refinado con su ayuda. No buscaba violencia física ni venganza sangrienta. Mi objetivo era algo más devastador. Quería exponer públicamente a todos los implicados, destruir sus reputaciones, forzar a la Iglesia a enfrentar la verdad que había intentado ocultar. Quería que el nombre de cada cómplice fuera recordado junto al de mis amigos asesinados.
El plan tenía varias fases. Primero, recopilaría evidencia adicional siguiendo a los implicados, grabando conversaciones, accediendo a documentos comprometedores. Segundo, establecería contacto con periodistas de investigación dispuestos a publicar la historia completa, no solo los aspectos que la Iglesia había admitido. Tercero, trabajaría con abogados especializados en derechos humanos para presentar una denuncia ante tribunales internacionales, evitando las influencias que la Iglesia podría tener en el sistema judicial español. Lucía me advirtió sobre los riesgos psicológicos de obsesionarme con la venganza. Me aconsejó establecer límites claros, fechas específicas para cada fase y prometerme a mí mismo que, una vez completado el plan, intentaría verdaderamente seguir adelante. David me recordó los riesgos legales, las líneas que no debía cruzar para no convertirme en aquello contra lo que luchaba. Al salir de la clínica me despedí de ellos con la promesa de mantenerlos informados y seguir sus consejos. No les dije que había añadido una fase adicional al plan, una que involucraba un encuentro final con el padre Augusto. Un encuentro que había imaginado cada noche antes de dormir durante los últimos 6 meses. Me instalé en Madrid bajo un perfil discreto. Encontré trabajo como traductor freelance, lo que me daba flexibilidad horaria y un ingreso suficiente para mantenerme mientras ejecutaba mi plan. El apartamento que alquilé era pequeño pero funcional, ubicado estratégicamente para mis propósitos. En una habitación que convertí en oficina, creé lo que Lucía llamaría un muro de investigación. Fotos, documentos, recortes de prensa, todo conectado con hilos de colores que representaban diferentes tipos de relaciones y complicidades. El primer objetivo de mi vigilancia fue el padre Damián, quien seguía ejerciendo como director espiritual en el seminario San Ignacio. Durante semanas estudié sus rutinas, los lugares que frecuentaba, las personas con las que se reunía. Descubrí que cada martes visitaba una casa discreta en las afueras de la ciudad, donde se encontraba con otros sacerdotes para lo que parecían reuniones informales. Conseguí alquilar un apartamento con vista a esa casa y, utilizando equipo de grabación que David me había ayudado a conseguir, registré esas reuniones durante un mes. Lo que escuché confirmó mis sospechas. El padre Damián y sus colegas discutían abiertamente sobre cómo manejar las acusaciones contra el padre Augusto, que seminaristas podrían representar un riesgo si decidían hablar, que familias podrían ser más fácilmente silenciadas con ofertas económicas. También mencionaron otros casos similares en diferentes diócesis, revelando un patrón institucional de encubrimiento. Con esta evidencia pasé a la siguiente fase. Contacté con Elena Torres, una periodista de investigación conocida por destapar casos de corrupción institucional. Nuestro primer encuentro fue cauto por ambas partes. Ella había escuchado rumores sobre mi caso, pero dudaba de algunas de mis afirmaciones sobre la complicidad eclesiástica. Le mostré solo una pequeña parte de mi evidencia, lo suficiente para despertar su interés profesional sin revelar todo mi plan. Elena aceptó investigar más a fondo, pero me advirtió que necesitaría fuentes adicionales y evidencia corroborable. Me puso en contacto con Marcos Herrera, un abogado especializado en casos contra instituciones poderosas. Marcos revisó mi documentación y, aunque escéptico al principio, reconoció que había suficiente material para iniciar acciones legales serias. Mientras Elena y Marcos trabajaban desde sus respectivas áreas, yo continué con mi investigación personal. El siguiente objetivo fue el obispo Mendoza. A diferencia del padre Damián, el obispo era una figura pública con agendas oficiales y constante protección. Acceder a él fue más complicado, pero no imposible.
Descubrí que cada mes visitaba a su hermana en un pueblo costero, viajes que realizaba con un perfil más discreto y menos protección. Durante uno de esos viajes, logré hospedarme en el mismo hotel pequeño que él. En el restaurante del hotel, fingí un encuentro casual. Me presenté con un nombre falso, como un escritor trabajando en un libro sobre vocaciones religiosas. De Tensunen, obispo, siempre dispuesto a hablar sobre temas eclesiásticos, aceptó conversar conmigo. Durante 3 días, mantuvimos largas conversaciones que grabé discretamente. Aunque nunca mencioné directamente el caso del padre Augusto, logré que hablara sobre cómo la Iglesia manejaba las acusaciones contra sacerdotes, revelando sin saberlo su propia filosofía de proteger a la institución por encima de las víctimas. Esta información, junto con los documentos que Carlos me había entregado, proporcionó a Elena el ángulo que necesitaba para su investigación. Comenzó a contactar a otras posibles víctimas del padre Augusto en sus anteriores destinos, familias que habían sido silenciadas con acuerdos similares al ofrecido a Carlos. Algunas se negaron a hablar, pero otras, viendo que no estaban solas, encontraron el valor para compartir sus historias. 8 meses después de iniciar mi plan, tenía suficiente evidencia para proceder con la fase final. Elena había completado un extenso reportaje que sería publicado en un prestigioso medio digital. Marcos había preparado una denuncia formal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, evitando el sistema judicial español que ya había demostrado su ineficacia en el caso. Todo estaba listo, excepto por mi encuentro personal con el padre Augusto. La noche antes de que el reportaje fuera publicado, me dirigí a la residencia donde el padre Augusto cumplía su arresto domiciliario. Era una casa discreta en un barrio residencial tranquilo, vigilada por un único policía que se limitaba a verificar que el padre no abandonara la propiedad. Había estudiado los cambios de guardia y sabía que entre las 11 y la medianoche se producía un periodo de 15 minutos en que la vigilancia era mínima debido al relevo. Esperé ese momento para acercarme. No tenía intención de agredir físicamente al padre. Mi venganza sería más sutil y devastadora. Había preparado un paquete con copias de toda la evidencia recopilada, el artículo que se publicaría al día siguiente, y una carta personal detallando cómo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Quería que pasara su última noche de falsa tranquilidad sabiendo lo que le esperaba al amanecer. Al acercarme a la casa, vi luz en una habitación de la planta baja. A través de la ventana parcialmente cubierta por cortinas, pude ver al padre Augusto sentado en un sillón, leyendo tranquilamente. La imagen de su calma, su aparente paz, después de todo el sufrimiento que había causado, encendió una rabia que creía haber controlado. Por un momento, todos mis planes cuidadosamente elaborados parecieron insignificantes comparados con la satisfacción inmediata que sentiría al confrontarlo directamente. Estaba a punto de ceder a ese impulso cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía, como si hubiera sentido mi momento de debilidad desde la distancia. Solo decía: «Recuerda quién eres. No dejes que te convierta en alguien como él». Esas simples palabras me devolvieron a la realidad. Respiré profundamente y retomé mi plan original. Dejé el paquete junto a la puerta principal y llamé al timbre antes de alejarme rápidamente. Desde una distancia segura, vi al padre Augusto abrir la puerta, mirar confundido a su alrededor y finalmente recoger el paquete. Su expresión mientras examinaba su contenido en el umbral de la puerta fue la primera satisfacción real que sentí en todo el proceso. No era el terror que había imaginado, sino algo más profundo. Vi en su rostro el reconocimiento de su derrota,
la comprensión de que todas sus maniobras y protecciones habían sido en vano. Regresé a mi apartamento con una extraña calma interior. Esa noche, por primera vez en más de un año, dormí sin pesadillas. El amanecer del día siguiente marcó el comienzo del fin para el padre Augusto y sus cómplices. A las 6 en punto, tal como estaba programado, el reportaje de Elena Torres se publicó simultáneamente en uno de los periódicos nacionales más prestigiosos y en su versión digital. El titular era contundente: Los demonios verdaderos, exorcismos, torturas y muertes en seminarios españoles. El artículo ocupaba 8 páginas completas, con fotografías, testimonios y documentos que respaldaban cada acusación. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente desde las 7 de la mañana. Periodistas de todos los medios nacionales e internacionales buscaban declaraciones adicionales. Amigos y conocidos expresaban su asombro y apoyo. Mi madre, a quien había preparado para este momento, me llamó para decirme que estaba orgullosa de mi valentía, aunque preocupada por las repercusiones. A las 10 de la mañana, los canales de televisión interrumpieron su programación habitual para cubrir la noticia. Las imágenes del monasterio, del seminario y de los protagonistas de la historia se sucedían mientras comentaristas y expertos analizaban las implicaciones del caso. Las redes sociales hervían con reacciones de indignación, solicitudes de justicia y mensajes de apoyo a las víctimas. La Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado apresurado expresando su consternación ante las acusaciones y prometiendo una investigación interna exhaustiva. El comunicado fue recibido con escepticismo por los medios y el público, que recordaban respuestas similares ante escándalos anteriores, que nunca habían llevado a acciones concretas. A mediodía, la noticia había trascendido las fronteras nacionales. Medios internacionales recogían la historia, contextualizándola dentro de otros escándalos de abuso en la Iglesia Católica Mundial. El Vaticano guardaba un silencio que resultaba más elocuente que cualquier declaración oficial. Elena me llamó para informarme que estaba recibiendo decenas de comunicaciones de otras víctimas de situaciones similares en diferentes partes del país. El reportaje había abierto una compuerta que llevaba demasiado tiempo conteniendo historias de dolor y abuso. Me pidió autorización para ponerlas en contacto conmigo. Acepté, reconociendo que mi experiencia podría ayudar a otros a procesar su trauma y buscar justicia. Mientras tanto, Marcos me informó que la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sido formalmente aceptada para su consideración. Además, el revuelo mediático había provocado que la Fiscalía General del Estado anunciara la reapertura del caso contra el padre Augusto y la ampliación de la investigación para incluir a sus cómplices. Los informes médicos que certificaban su supuesta demencia serían revisados por un equipo independiente de especialistas. A las 4 de la tarde recibí una llamada inesperada. Era Carlos, desde Canadá. Había visto la noticia y estaba conmocionado por la magnitud de lo que habíamos desencadenado. Me confesó sentirse culpable por haber aceptado el silencio, por haber huido en lugar de luchar. Le aseguré que su decisión había sido comprensible y que no tenía nada que reprocharse. Le ofrecí la posibilidad de unirse a la denuncia si lo deseaba, pero sin presionarlo. Carlos me pidió tiempo para pensarlo y consultarlo con su familia. A las 6 de la tarde, los noticieros informaron que el padre Damián había sido detenido mientras intentaba abandonar el país. La policía había registrado su residencia y encontrado documentos adicionales que corroboraban las acusaciones del reportaje.
El obispo Mendoza, por su parte, había cancelado todos sus compromisos públicos y se había recluido en su residencia oficial, negándose a hacer declaraciones. La reacción del padre Augusto fue la que más me interesaba. Según informaron, los medios, había sufrido una crisis nerviosa al ver la noticia y había sido trasladado a un hospital bajo custodia policial. Su abogado defensor había renunciado públicamente al caso, alegando que no había sido completamente informado de todos los hechos por su cliente. Esa noche decidí conceder una única entrevista televisiva. Elena me había aconsejado elegir cuidadosamente el medio y el periodista. Opté por un programa de investigación reconocido por su rigor y seriedad. Durante hora y media, relaté mi experiencia sin dramatismos innecesarios, centrándome en los hechos y en la necesidad de justicia, no solo para mis compañeros fallecidos, sino para todas las víctimas de abusos eclesiásticos. Al finalizar la entrevista, el presentador me preguntó si sentía que había obtenido justicia. Mi respuesta fue clara: no busco venganza personal, sino justicia institucional. Que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones y, más importante aún, que la Iglesia implemente cambios reales para que esto no vuelva a ocurrir. Esta no es solo mi historia o la de mis compañeros. Es la historia de un sistema que ha permitido el abuso y el encubrimiento durante demasiado tiempo. La repercusión de la entrevista fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de apoyo y testimonios de otras víctimas que encontraban en mis palabras el valor para hablar. La etiqueta Justicia para los seminaristas se convirtió en tendencia nacional. Grupos de derechos humanos y asociaciones de víctimas de abusos eclesiásticos contactaron con Marcos para ofrecer su apoyo legal y psicológico. El segundo día después de la publicación trajo nuevos desarrollos. La Fiscalía anunció que ampliaría la investigación para incluir a 11 sacerdotes y 3 obispos, mencionados en el reportaje como posibles encubridores. La conferencia episcopal, presionada por la opinión pública y la atención internacional, anunció la creación de una comisión independiente para investigar todos los casos de abusos en seminarios y parroquias. El Vaticano rompió finalmente su silencio con un comunicado donde expresaba su profunda preocupación por las acusaciones y anunciaba el envío de un delegado apostólico para colaborar con las autoridades españolas. Era un paso sin precedentes que reflejaba la gravedad del escándalo y la imposibilidad de mantener la estrategia habitual de manejo interno. Lucía y David vinieron a Madrid para apoyarme durante esos días intensos. Su presencia fue fundamental para mantenerme anclado a la realidad mientras el torbellino mediático giraba a mi alrededor. Lucía me recordaba constantemente la importancia de establecer límites, de proteger mi recuperación emocional en medio de la exposición pública. David se encargó de los aspectos prácticos, desde filtrar las solicitudes de entrevistas hasta coordinar con el equipo legal. El tercer día, recibí una carta manuscrita de la madre de Manuel. Sus palabras de gratitud y reconocimiento por haber dado voz a su hijo me conmovieron profundamente. Adjuntaba una fotografía de Manuel de niño, con su primera Biblia en las manos y una sonrisa radiante. Esa imagen, más que cualquier otro momento de todo el proceso, me confirmó que había tomado el camino correcto. Para el quinto día, el caso había provocado una crisis institucional en la Iglesia española. Varios sacerdotes jóvenes habían firmado un manifiesto exigiendo transparencia y rendición de cuentas a la jerarquía. Grupos de laicos organizaron vigilias de oración por las víctimas frente a catedrales de todo el país.
La división entre quienes defendían la institución a toda costa y quienes exigían una reforma profunda se hacía cada vez más evidente. El padre Augusto, tras recuperarse de su crisis inicial, fue trasladado nuevamente a su arresto domiciliario, ahora con vigilancia reforzada. Su nuevo abogado, designado de oficio, declaró que su cliente colaboraría plenamente con la investigación. Los expertos médicos independientes determinaron que no padecía demencia y que estaba perfectamente capacitado para enfrentar un juicio. Una semana después de la publicación, recibí una solicitud inesperada. El padre Augusto quería hablar conmigo. Su abogado argumentaba que deseaba expresar personalmente su arrepentimiento y proporcionar información adicional sobre otros casos que podrían ayudar a más víctimas. Consulté con Marcos, quien me advirtió sobre los riesgos legales y emocionales de tal encuentro. Lucía expresó su preocupación por el impacto psicológico que podría tener en mi recuperación. Elena, sin embargo, vio una oportunidad periodística invaluable. Después de reflexionar durante 2 días, decidí aceptar el encuentro con condiciones estrictas. Tendría lugar en una sala neutral, con presencia de mi abogado y un psicólogo. Sería grabado íntegramente y podría interrumpirse en cualquier momento si yo lo consideraba necesario. El padre Augusto aceptó todas las condiciones. El encuentro se programó para 10 días después, tiempo que aproveché para prepararme emocionalmente con ayuda de la doctora Martínez, quien viajó especialmente desde Barcelona para asistirme. Trabajamos en técnicas para mantener la calma, establecer límites claros y evitar ser manipulado durante la conversación. El día del encuentro amaneció lluvioso, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La reunión tendría lugar en una sala de conferencias neutral dentro de un hotel céntrico. Llegué con Marcos y la doctora Martínez 1 hora antes para familiarizarme con el espacio y realizar los últimos preparativos psicológicos. Cuando el padre Augusto entró, escoltado por 2 agentes, me sorprendió su aspecto. El hombre imponente que recordaba se había convertido en un anciano demacrado. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas y su mirada, antes penetrante, ahora evitaba el contacto visual directo. Se sentó frente a mí con movimientos lentos y las manos temblorosas. La conversación comenzó con un silencio incómodo que él finalmente rompió. Me dijo que había seguido todo el proceso desde la publicación del reportaje, que comprendía el daño irreparable que había causado y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Su tono no era de arrepentimiento, sino de resignación, como quien finalmente acepta que ha perdido una larga partida. Le pregunté directamente si realmente creía que estaba expulsando demonios o si todo había sido una elaborada justificación para la tortura y el abuso de poder. Su respuesta me dejó helado. Me dijo que al principio, décadas atrás, genuinamente creía estar luchando contra fuerzas malignas, pero con el tiempo reconoció que se había convertido en aquello que supuestamente combatía. El poder sobre las vidas y almas de los jóvenes se había transformado en una adicción que no podía ni quería controlar. Durante las 2 horas siguientes, el padre Augusto proporcionó detalles sobre otros casos similares, nombres de cómplices que aún no habían sido mencionados y mecanismos institucionales que habían facilitado el encubrimiento durante décadas. Su testimonio era metódico, casi clínico, como si hablara de eventos en los que no había participado personalmente. Finalmente, llegó el momento que había imaginado durante meses. Le pregunté si recordaba a cada uno de mis compañeros por su nombre, si recordaba sus rostros mientras sufrían bajo sus rituales. Por primera vez, su máscara de compostura se quebró. Bajó la mirada y admitió que los rostros de todos los jóvenes se habían fusionado en su memoria en una masa anónima de sufrimiento.
Ni siquiera podía distinguir a quienes habían sobrevivido de quienes habían muerto. Esa confesión, más que cualquier otra cosa, me mostró el verdadero horror de lo que habíamos enfrentado. No éramos personas para él, solo recipientes, para su perversión disfrazada de fervor religioso. En ese momento, toda la rabia que había canalizado en mi plan de exposición pública se disipó. Lo que quedó fue una claridad absoluta. Este hombre roto frente a mí ya estaba sufriendo un castigo que ningún tribunal podría imponer. Viviría el resto de sus días enfrentando no solo la justicia legal, sino el desprecio universal y, lo que probablemente le resultaría más insoportable, la destrucción completa de la imagen de poder y respeto que había construido durante décadas. Al finalizar el encuentro, el padre Augusto intentó un último gesto, extendió su mano temblorosa hacia mí, no en busca de perdón, sino de algún tipo de conexión humana final. No la tomé. Me limité a decirle que esperaba que encontrara la paz que había negado a tantos otros, y que su confesión ayudaría a sanar heridas más allá de las nuestras. Salí de aquella sala con una sensación que no había experimentado desde antes del cautiverio. No era felicidad ni satisfacción, sino algo más profundo y permanente: paz. La venganza que había planeado durante meses había evolucionado en algo más significativo. No solo había expuesto a un depredador y sus cómplices, había iniciado un proceso de cambio institucional que podría proteger a futuros seminaristas de vivir nuestro horror. Las semanas siguientes trajeron un torrente de desarrollos. La confesión grabada del padre Augusto fue incorporada a la investigación fiscal y filtrada parcialmente a los medios. Las revelaciones sobre otros casos provocaron la apertura de nuevas investigaciones en varias diócesis. El obispo Mendoza presentó su renuncia, que fue aceptada inmediatamente por el Vaticano en un gesto sin precedentes de reconocimiento de la gravedad de la situación. Carlos me llamó para informarme que había decidido unirse formalmente a la denuncia y regresar a España para testificar. Su testimonio, sumado al mío y a la confesión del padre Augusto, conformó un caso prácticamente irrefutable para la Fiscalía. El juicio se programó para 6 meses después, tiempo durante el cual todos los implicados permanecerían en prisión preventiva o bajo estrictas medidas cautelares. La Conferencia Episcopal, presionada por el Vaticano y la opinión pública, anunció una reforma completa de los protocolos de selección y formación de seminaristas, así como la creación de canales independientes para la denuncia de abusos. Por primera vez, laicos y profesionales externos tendrían un papel supervisión en los seminarios. 3 meses después de la publicación del reportaje, se realizó una ceremonia conmemorativa en honor a Manuel, Felipe y Tomás. Sus familias, Carlos y yo, plantamos 3 cipreses en el jardín del Seminario San Ignacio, ahora bajo nueva dirección. Una placa recordaba sus nombres y servía como recordatorio permanente de que el silencio y la obediencia ciega nunca deben prevalecer sobre la verdad y la dignidad humana. El día del juicio llegó con una expectación mediática sin precedentes. El proceso se extendería durante semanas, con decenas de testigos y miles de páginas de evidencia documental. Mi testimonio ocupó 2 días completos, durante los cuales reviví cada detalle del cautiverio y la tortura. Esta vez, sin embargo, lo hice desde la fortaleza de quien sabe que sus palabras serán escuchadas y tendrán consecuencias. El veredicto final fue contundente. El padre Augusto fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de secuestro, tortura y homicidio. El padre Damián y otros 5 sacerdotes recibieron condenas entre 10 y 15 años como cómplices. El obispo Mendoza y otros 2 obispos
fueron condenados a 8 años por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Además, la sentencia ordenaba a la Iglesia Católica Española establecer un fondo de compensación para todas las víctimas identificadas y potenciales víctimas aún no conocidas. El día que se anunció la sentencia, Carlos y yo visitamos las tumbas de nuestros compañeros. En silencio, colocamos flores y compartimos recuerdos de los buenos momentos antes del cautiverio. Por primera vez, pudimos llorarlos no solo como víctimas, sino como los amigos que fueron, con sueños y risas que nos habían acompañado en los días luminosos del seminario. La noticia de la sentencia dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un precedente para casos similares en otros países. Grupos de víctimas de abusos eclesiásticos me contactaron para pedirme que compartiera mi experiencia en la búsqueda de justicia. Asociaciones de derechos humanos me invitaron a participar en conferencias sobre transparencia institucional y protección de jóvenes en entornos religiosos. Mi venganza estaba completa, pero su alcance había superado ampliamente mis expectativas iniciales. Lo que comenzó como un plan personal de exposición se había convertido en un movimiento de reforma y rendición de cuentas que trascendía fronteras e instituciones. 5 años han pasado desde que la sentencia fue dictada. Mi vida ha tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado durante aquellos días oscuros en las catacumbas del monasterio. Después del juicio, muchos esperaban que desapareciera del ojo público, que buscara el anonimato para sanar mis heridas en privado. Elegí un camino diferente. Con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, fundé la Asociación Luz en las Sombras, dedicada a ayudar a víctimas de abusos en entornos religiosos y educativos. Lo que comenzó como una pequeña oficina con 2 voluntarios se ha convertido en una organización internacional con presencia en 7 países. Ofrecemos apoyo legal, psicológico y financiero a quienes deciden romper el silencio y buscar justicia. Carlos regresó definitivamente a España y trabaja conmigo en la asociación. Su experiencia en psicología, carrera que retomó después del juicio, ha sido invaluable para desarrollar programas de recuperación adaptados específicamente a sobrevivientes de trauma religioso. Nuestra amistad, forjada en el horror compartido, se ha transformado en una alianza dedicada a prevenir que otros sufran lo que nosotros vivimos. Las familias de Manuel, Felipe y Tomás se han convertido en parte fundamental de mi vida. Celebramos juntos los cumpleaños de los chicos, manteniendo viva su memoria, no desde el dolor, sino desde la celebración de quienes fueron. La madre de Manuel, en particular, se ha convertido en una segunda madre para mí. Su fortaleza y capacidad para transformar el dolor en acción positiva han sido una inspiración constante. Mi relación con la fe y la espiritualidad ha seguido un camino complejo. Durante los primeros años después del cautiverio, rechacé completamente todo lo relacionado con la religión. El trauma asociado a los símbolos y rituales católicos era demasiado intenso. Con el tiempo, y gracias al apoyo terapéutico continuo, he logrado separar la espiritualidad auténtica de la manipulación institucional que experimentamos. Hoy me describiría como una persona de fe, pero no de religión organizada. Encuentro lo sagrado en el servicio a otros, en la naturaleza, en los momentos de conexión humana genuina. He estudiado diversas tradiciones espirituales buscando la sabiduría universal que trasciende dogmas y jerarquías. Esta búsqueda me ha ayudado a reconstruir una relación con lo trascendente que nadie puede corromper o manipular. El impacto de nuestra historia en la Iglesia Católica ha sido significativo y perdurable.
El caso provocó una revisión completa de los protocolos de formación sacerdotal en España y posteriormente en otros países. Los seminarios ahora están sujetos a supervisión externa, con mecanismos de denuncia independientes accesibles a todos los seminaristas. La cultura de silencio y obediencia ciega ha sido gradualmente reemplazada por un énfasis en el discernimiento ético personal y la responsabilidad comunitaria. El padre Augusto murió en prisión 3 años después de su condena. Según supe, pasó sus últimos días escribiendo un extenso diario donde detallaba su descenso al abuso de poder. Solicitó que fuera publicado después de su muerte como advertencia para otros en posiciones de autoridad religiosa. Cuando su abogado me contactó para preguntarme si tenía objeciones a la publicación, respondí que la verdad, por dolorosa que fuera, debía ser conocida. El padre Damián cumple todavía su condena, aunque ha sido trasladado a un centro penitenciario de régimen abierto debido a su colaboración posterior con otras investigaciones. El obispo Mendoza, tras cumplir 5 años de su condena de 8, fue liberado por razones de salud. Vive recluido en un monasterio bajo estrictas condiciones que le prohíben cualquier contacto con menores o seminaristas. El monasterio donde ocurrieron los hechos fue completamente clausurado por orden judicial. Años después, por iniciativa de las familias de las víctimas y con apoyo de la diócesis reformada, fue reconvertido en un centro de estudio y prevención del abuso de poder en contextos religiosos. Las catacumbas donde estuvimos cautivos son ahora un memorial que recibe visitantes de todo el mundo, principalmente estudiantes de teología y futuros líderes religiosos que aprenden sobre los peligros del fanatismo y la importancia de la rendición de cuentas. En cuanto a mi vida personal, después de años centrado exclusivamente en la justicia y la recuperación, finalmente he encontrado espacio para construir relaciones más allá del trauma compartido. Hace 2 años conocí a Isabel, una abogada especializada en derechos humanos que colaboraba con nuestra asociación. Su comprensión de mi historia, sin definirme completamente por ella, me permitió bajar defensas que ni siquiera sabía que mantenía. Nuestra relación crece día a día, construida sobre la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Las pesadillas no han desaparecido por completo. Hay noches en que los gritos de mis compañeros todavía resuenan en mi mente, momentos en que el olor a incienso me transporta instantáneamente a las catacumbas. La diferencia es que ahora estos episodios son visitantes ocasionales, no los dueños permanentes de mi psique. He aprendido a reconocerlos, a darles su espacio sin permitir que dominen mi presente. Cada aniversario de nuestra liberación, Carlos y yo realizamos una caminata por la montaña. No hablamos del cautiverio ni de lo que vino después. Simplemente caminamos bajo el cielo abierto, respirando el aire limpio, celebrando silenciosamente la libertad que una vez creímos perdida para siempre. Es nuestro ritual personal de renovación y gratitud. La venganza que una vez planeé meticulosamente se transformó en algo mucho más poderoso. No solo expuso a quienes nos dañaron directamente, sino que provocó un cambio sistémico que protegerá a generaciones futuras. La justicia que buscaba para Manuel, Felipe y Tomás se ha extendido más allá de sus casos particulares, creando precedentes legales y éticos que trascienden fronteras e instituciones. Si pudiera hablar con el joven seminarista que fui, lleno de fe ingenua y confianza absoluta en la autoridad religiosa, le diría que la verdadera espiritualidad no requiere sometimiento, sino discernimiento. Que Dios
Si existe, no habita en los rituales de purificación dolorosa, sino en los actos de compasión auténtica y justicia restaurativa. La historia que compartí no es solo un relato de horror y venganza. Es un testimonio de cómo el sufrimiento más profundo puede, con tiempo y propósito, transformarse en una fuerza para el cambio positivo. Los demonios que el Padre Augusto creía ver en nosotros nunca existieron. Pero los demonios institucionales de encubrimiento, abuso de poder y manipulación espiritual eran muy reales. Enfrentarlos requirió no exorcismos rituales, sino coraje civil, persistencia legal y solidaridad humana. Hoy, cuando visito seminarios para hablar con jóvenes aspirantes al sacerdocio, no les hablo desde el resentimiento, sino desde la esperanza de un futuro donde la fe nunca más sea utilizada como arma contra los vulnerables. Les recuerdo que su llamado, si es auténtico, debe manifestarse primero en el respeto absoluto por la dignidad de cada ser humano. La venganza que busqué se cumplió, pero su verdadero valor no estuvo en el castigo a los culpables, sino en la prevención de futuros abusos. No era yo quien necesitaba ser purificado en aquel monasterio, sino un sistema que había permitido que la oscuridad floreciera bajo el manto de lo sagrado. Esa purificación, dolorosa pero necesaria, continúa hasta hoy. Mi nombre es Alejandro Vega. Sobreviví al falso exorcismo y mi venganza fue implacable, pero mi verdadera victoria no fue destruir a quienes me dañaron, sino construir algo nuevo de las cenizas de aquella experiencia. Algo que brilla con luz propia en los rincones más oscuros, guiando a otros hacia la libertad que todos merecemos.